Y como pudimos ver, sin duda se siguen generando reacciones en torno a la propuesta de reformas al Código del Trabajo planteada por el Ejecutivo y que fue oficializada el pasado sábado en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuál es la lectura que hace el Parlamento Laboral ecuatoriano? Se lo consultamos a su presidente Fernando Ibarra, quien ya nos acompaña en este espacio informativo. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchas gracias por la oportunidad. Siempre es un gusto poder compartir estos espacios democráticos para poder expresar nuestra opinión. Bueno, con respecto a su inquietud, nosotros vemos con satisfacción el que en ese proyecto de reformas se han recogido muchas de las aspiraciones propuestas por el Parlamento Laboral. Hubiéramos aspirado, como todos, a que hubiera sido una propuesta de un nuevo código del trabajo. Lamentablemente entendemos que las circunstancias políticas y las tensiones sociales no posibilitaron para que el señor presidente de la República presentara ese trabajo que ya se venía consensuando con el señor ministro Carlos Mar Carrasco, incluso con la propia Comisión de los Derechos de los Trabajadores y su presidenta, la doctora Betty Carrillo. Pero en todo caso no está descartado por parte del señor presidente de la República que en cuanto a las condiciones políticos-sociales se presten, el poder plantear un proyecto completo o ir avanzando en paquetes de reformas de temas importantes, trascendentes para la vida de los trabajadores. ¿Cómo cambian estas reformas al actual código, al vigente? Bueno, hay algunos cambios que son realmente radicales, que yo me atrevo a decir que en 50 años no se había planteado temas así. Por ejemplo, la figura del despido ineficaz o como el ministro inicialmente anunciaba, el despido nulo, que es una figura que no es nueva en la legislación laboral internacional. Nosotros de hecho la planteamos porque hicimos un estudio de derecho comparado sobre eso, pero que aquí en el Ecuador se volteaba la espalda a esas nuevas realidades de las nuevas doctrinas jurídico-laborales. ¿Eso qué posibilita? Posibilita que por ahora, por ejemplo, en el caso de los dirigentes sindicales, estos no puedan ser despedidos porque me da la gana, por hacer sindicatos, sino que de producirse esa situación, inmediatamente uno puede acudir ante un juez laboral con un procedimiento muy ágil, tipo acción de protección, puede incluso pedir medidas cautelares que le permitan ser reintegrado provisionalmente al trabajo, y si se prueba de que el despido fue por estas causales, es decir, no se justifica razones contempladas en el código, en ese momento se declara el despido ineficaz y se tiene que reintegrar al trabajador sindicalizado, al sindicalista. Ese dirigente sindical, si no es reintegrado, inmediatamente viene una acción penal en contra de ese empleador que le puede costar, de acuerdo al artículo 282 del Código Integral Penal, de 1 a 3 años de prisión. Entonces, ahí hay una situación severa, pero valedera, porque se está protegiendo con eso 3 derechos. Primero, el derecho humano fundamental al trabajo. En segundo lugar, el derecho de organizarse. Y a través de ese, el derecho de la contratación colectiva y otros derechos conexos, que se ejerce de la dirigencia sindical. Eso va a posibilitar que los compañeros trabajadores en el sector privado pierdan el miedo a organizarse y entonces se pueda dar el goce pleno del derecho de organización sindical en el sector privado fundamentalmente. Hay temas, por ejemplo, como la eliminación del contrato a plazo fijo y establecer el contrato de término indefinido como el contrato típico de la relación laboral, con carácter permanente o estable. Eso ayuda doctrinariamente para que cuando a mí un empleador me despida también por cualquier causal no contemplada y quiera pararse solo en el hecho de darme una indemnización, yo pueda argumentar ante un juez del trabajo esa nueva dimensión conceptual de la relación laboral. Le cuento, nosotros hace unos meses atrás, por ejemplo, en una institución de Guayaquil, adscrita al municipio de Guayaquil, se despidió a los compañeros dirigentes y nosotros por la vía de la acción de protección logramos en sentencia que se los reintegrara. Pero es un proceso mucho más largo que el que está contemplado actualmente en el proyecto. Y ahí tuvimos que nosotros buscar otros argumentos jurídicos. Hoy esa reforma nos da esos argumentos que antes buscábamos. Entonces, hay elementos que son claves, que son realmente muy, muy importantes, muy trascendentales para la vida de todos los trabajadores en general. Lamentablemente, como en todos los casos pasa, no se está leyendo correctamente toda la propuesta. Por ejemplo, se sigue hablando de la mensualización de los décimos de manera invertida, cuando la opción de la mensualización cambió. En el proyecto de borrador inicial, sí, efectivamente, y se hablaba de la obligatoriedad para el sector público. Para el sector público y para el sector privado, el que sea optativo, pero yo tenía que pedir que no me mensualicen.
Ahora, en cambio, yo debo pedir que me mensualicen si quiero mensualizar. Hay temas como... ¿Eso deja un poco de tranquilidad entre los trabajadores? Sí, tranquilidad más que nada porque ha servido de manipulación, porque realmente perjuicio económico nunca hubo. Porque no es que se iba a eliminar este No se iba a eliminar, no se iba a reducir los montos ni cosas por el estilo. Pero claro, por la cultura del ahorro, el trabajador que está acostumbrado a recibir en una fecha determinada, cambiarle, como se dice ahora en el lenguaje de los jóvenes, cambiarles el chip a los trabajadores en esos temas de la noche a la mañana no es fácil. Pero en todo caso, en buena hora el gobierno muy sensiblemente invirtió la propuesta y ahora la ha dejado prácticamente en las mismas condiciones. Hay temas, por ejemplo, como el tema de la brecha salarial, que obviamente deben inquietar a determinados empresarios, pero de la brecha salarial tiene su justificativo. Cuando el presidente de la República, con razón, habla de que no es posible que haya una enorme diferencia entre lo que gana un ejecutivo de la empresa y el trabajador de la empresa, se produce además por otra situación, porque la mayor parte de los empresarios están eludiendo el pago de utilidades. Si revisamos el rol de empresas, ¿cuántas declaran en cero? Pero ¿por dónde se van las utilidades que deben compartirse con el Estado y con los trabajadores? Se van por el tema de los superbonos que se pagan al final de año los altos ejecutivos. Se van por la vía de los excesivos gastos corporativos, por los contratos de consultorías externas que incluso se hacen con empresas vinculadas de parientes de los mismos dueños de la empresa que contrata, es decir, por un sinnúmero de maniobras para evadir esta responsabilidad social. Entonces, este tipo de propuestas, ¿cómo que no van a cambiar la vida de los trabajadores del Ecuador? Sin lugar a dudas, ahí más allá de tener simpatías o no con el gobierno nacional, no podemos dejar de desconocer que hay una clara intención de darle un giro a la política laboral en temas trascendentes. Fernando, desde el Parlamento Laboral Ecuatoriano, ¿qué más consideran ustedes que hizo falta incorporar dentro de este paquete de reformas a propósito de la coyuntura y para no esperar así hasta el trámite de un nuevo proyecto? Bueno, hay temas que también nos interesan, por ejemplo el de la justicia laboral administrativa, que según algunos expertos, entre comillas, darle mayores atribuciones al Ministerio de Trabajo para que pueda ser un ente que realmente ejecute a quienes no cumplen con los derechos de los trabajadores sería inconstitucional. Pero se olvidan de un detalle. La Constitución del 98 decía que para ejercer los derechos garantizados en la Constitución uno tenía que ir a las autoridades judiciales. La Constitución del 2008, en cambio, dice que uno tiene derecho, para ejercer sus derechos, de acudir ante las autoridades administrativas y judiciales, incluso en ese orden. Por lo tanto, la justicia laboral administrativa tiene toda la competencia constitucional para asumir más atribuciones que hagan efectivo y garanticen el gozo efectivo de los derechos de los trabajadores. Son temas que están en el tapete, que es más, el señor ministro de Relaciones Laborales los tiene muy bien desarrollados. La aspiración de que la protección del derecho del despido injustificado cubra no solamente a los sindicalistas ni a las trabajadoras en estado de embarazo, sino a todos los trabajadores en general, es una aspiración y que además hemos compartido con el señor ministro, pero que entendemos que por la coyuntura política en este momento no ha sido presentado todavía, pero no descartamos que en vista del diálogo, la conversación, la apertura, que particularmente le cuento anecdóticamente, yo por primera ocasión tuve la oportunidad de dialogar personalmente con el señor presidente de la República hace un par de semanas en Guayaquil, y debo reconocer, ¿no?, que más allá de lo que se especule o se diga, hay una posición totalmente distinta, tratándolo directamente, explicándole las cosas, y el señor presidente demostró un amplio nivel de sensibilidad social. En paralelo a lo que fue la presentación oficial de este proyecto de reformas, conocimos de la creación de esta nueva Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, afín al régimen. También conocemos lo propio en lo que tiene que ver con quienes rechazan las políticas gubernamentales. ¿Qué criterio le merece este tema? Bueno, mire, el tema de la construcción de la CUT, de cualquier sector que venga, es un tema que pasa por un proceso más largo. ¿Y por qué? No porque querramos estar o no estar en un lado o en otro lado en eso, sino pasa por un proceso más largo porque se requieren resoluciones orgánicas de cada instancia que quiera participar en la CUT. Nosotros lo que hemos hecho es mostrar nuestra voluntad de construirla, pero lo hemos aclarado también, se requiere de un proceso institucionalizado de todos aquellos actores que van a participar. Ahora,
Conozco efectivamente, en la opinión pública consta eso, de que en el caso del Frente Unitario de Trabajadores, 2 de las 4 centrales no están en esa línea y están en su derecho de no estarlo. Estos procesos, es más, tienen otros tintes, ¿no? También hay lógicas y hay veces típicas disputas de espacios en el momento de conformarlas. Entonces, pero ¿cuál es su trascendencia? ¿Cuál es su importancia? Porque mire, hay diversidad de organizaciones. Sí, mire, para nosotros realmente, si se logra constituir como un ente que aglutine a la gran mayoría de trabajadores, sería importante. Mientras tanto, nosotros hemos construido durante un año el Parlamento Laboral Ecuatoriano, que es un referente, que viene respaldando frontalmente, sin esconderse, sin doble discurso, las acciones positivas del gobierno nacional. Hemos reconocido y reconocemos el cambio de la política laboral, de la gestión laboral en el Ministerio de Relaciones Laborales con el economista Carlos Mar Carrasco. Aquí nosotros particularmente le reconocemos primero una sencillez a prueba de bala, decimos, porque él no asumió la típica pose de determinados funcionarios que se equivocan en su relación con los trabajadores, sino que muy ampliamente, con total confianza, abrió las puertas del ministerio y ha escuchado y ha sido receptivo de las propuestas que planteamos. Fernando, brevemente y ya para terminar, porque tenemos que ir cerrando este espacio de entrevistas, si tantos son los beneficios de este proyecto de reformas al Código de Trabajo, ¿por qué es necesaria una movilización convocada para este miércoles por parte del FUD y de otras organizaciones sindicales? Porque creo que unos no alcanzaron a desembarcarse de esa marcha, tienen una especie de sentimientos encontrados, y otros ven en esa marcha la oportunidad para tratar de sacarle réditos políticos diferentes a los derechos de los trabajadores. Hay grupos políticos que han perdido su legitimidad y su legalidad y entonces están buscando por esa vía tratar de, ancados en la lucha de los derechos de los trabajadores, buscar su propio rédito que nada tiene que ver con la defensa de los trabajadores. Y son los planteamientos de Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Gracias a su presencia y como siempre, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, siempre será un gusto. Amigos, es momento de irnos a una pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más. Esto es nuestra Asamblea, el informativo de la Televisión Legislativa del Ecuador. El noticiero Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la Televisión Legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.